Buenas tardes a todos, gracias por venir. Sé que es un horario un poco difícil antes de la comida, pero vamos a tratar de que esto valga la pena de alguna manera y que salgan con alguna, digamos, visión un poco diferente de algunas de las cosas que se pueden calcular en México bajo ciertas hipótesis. El título es Evidencia experimental del cambio climático en México a través de los índices del EPCCDI. Probablemente nadie sabe lo que quiere decir eso. Es el grupo de expertos de detección de cambio climático e índices. Es un grupo que pertenece a la OMM y a la UNESCO en alguno otro de sus subgrupos, y se creó este grupo precisamente para tratar de dar guías sobre cómo puede calcularse, cómo puede detectarse, digamos, el cambio climático a nivel local. Qué sensibilidad. Esta es la publicación, digamos, en la que está basado, donde se hacen estas recomendaciones. Es una publicación de la OMM y se llama Guías para el análisis de extremos en un clima cambiante para el soporte de decisiones informadas para la adaptación. Un título así extremadamente largo. Y en el apéndice de esta publicación de la OMM aparecen 27 índices que se recomiendan, y cada uno de los índices tiene un nombre relativamente corto que digamos, lo vamos a estar usando muy frecuentemente a lo largo de la presentación. En este caso, y para esta presentación, voy a tratar nada más estos 4 índices. Estos 4 índices en inglés son Frost Days, o días de escarcha. Le llaman Summer Days, o días de verano, Tropical Nights, o noches tropicales, y Icing Days, o días yo le llamo días de congelamiento. Las traducciones son mías en general. En general dejé la identificación que se usa en inglés precisamente para no crear más confusión al respecto. Un poco más adelante voy a hacer unos cuantos comentarios de algunos de los que tienen que ver con precipitación. En esta presentación todos tienen que ver solamente con la temperatura mínima o con la temperatura máxima, y en este caso tienen que ver con qué tan frías son las noches, digamos, o qué tan frías, qué tan baja es la temperatura mínima. Esto es qué tan alta es la temperatura máxima del día. Es qué tan alta es la temperatura mínima de los días, o sea, las temperaturas, digamos, nocturnas, y esto es qué tan fríos pueden ser los días. Las definiciones, por supuesto, las 27 definiciones se pueden ver en el apéndice de esta referencia, pero vamos a ver las definiciones de los que vamos a calcular aquí directamente. Entonces los índices calculados son días de escarcha, FD, y aquí lo vamos a llamar FD00 porque se refiere digamos, al umbral de 0 grados centígrados. Entonces este índice es un contador muy simple del número de días al año en los que la temperatura mínima del día es menor o igual a 0 grados centígrados. El segundo es días de verano, que es simplemente otro contador del número de días al año en los que la temperatura máxima rebasa 25 grados centígrados. Y en este caso, dado que una temperatura máxima de 25 grados centígrados probablemente es un muy buen umbral, digamos, para un poquito extremoso para latitudes medias, la verdad es que para México no tiene nada de extremoso. Y en ese sentido, en forma alternativa, se calcularon también lo que yo llamo aquí, no solamente el SU25, sino también el SU30 y el SU35, que son completamente análogos, nada más para los umbrales de 30 y 35 grados centígrados. El índice ID, o días de congelamiento, que nuevamente yo lo voy a llamar acá ID00, es el número de días al año en los que la temperatura máxima del día, el momento más caluroso del día, no rebasa los 0 grados centígrados.
y esto también es una característica relativamente rara para un clima como el de México, y en ese sentido una de las alternativas que se calcularon es con el mismo nombre, pero con el umbral de 10 grados centígrados. Esto es, les voy a mostrar resultados de algunas de estas alternativas, ¿no? Y finalmente está la parte esta de noches tropicales, que es el número de días al año en los que la temperatura mínima es mayor de 20 grados centígrados, que nuevamente no es una condición muy común en México, pero es suficientemente común como para tratar de investigar también qué pasa con un umbral diferente. Y se calculó, además del que aparece en la publicación que les mencioné, se calculó también para 25 grados centígrados. Entonces, a pesar de que se calcularon 4 índices, en realidad hay 4 alternativas a esos índices, son 8 en total. No vamos a poder ver todos los resultados con mucho detalle, pero digamos, vamos a ver resultados representativos que espero que sean útiles. La recomendación que hace la publicación, una recomendación en la que estamos completamente de acuerdo, en un mundo perfecto estamos completamente de acuerdo con esa recomendación, es que se tomen cada uno de los registros de las estaciones climatológicas que se tienen en el país, se haga control de calidad de esos registros y después se apliquen se calculen estos contadores, ¿no? Después de haber hecho control de calidad en la base de datos original. El número de estaciones climatológicas que tiene el país es bastante alto, son 3.300 estaciones que están operando aproximadamente en este momento. Este es el mapa de esas 3.300, pero si nos vamos a la base de datos, en la base de datos hay 5.492 estaciones. Por supuesto hay algunas estaciones que ya no están operando ahorita, y esa es la parte más importante de la diferencia. Por supuesto hay zonas del país que tienen una alta densidad, una muy buena densidad, digamos, para poder definir patrones muy detallados que nos permiten ver, digamos, aspectos orográficos, etcétera, etcétera. Y hay zonas que están terriblemente mal instrumentadas, ¿no? Por ejemplo, esta zona de acá tiene muy baja densidad, esta zona de acá tiene muy baja densidad, esta zona de acá tiene muy baja densidad. Yo quisiera mostrarles, nada más para que lo recordemos para las transparencias más adelante, esta zona que va a resultar crítica, digamos, en términos de identificación de cambio climático a lo largo de 50 años, pues es una zona, por supuesto, no de las más densamente instrumentadas del país, pero tampoco está tan mal, ¿no? Sí tiene una densidad que parece suficiente para poder detectar, digamos, patrones con cierto detalle, ¿no? Entonces, en general, la recomendación de la OMM es que si vamos a hacer climatología, si queremos estadísticas estables, estadísticas que no estén cambiando, digamos, porque le aumentamos un año, le disminuimos un año, la recomendación es que se manejen periodos de 30 años para calcular esto. Y entonces, si nosotros le pedimos a esta base de datos que nos dé, digamos, si nosotros de la base de datos le pedimos o nos restringimos, digamos, a aquellos registros que tienen más de 30 años, el número que tenemos ya no es de 3.300, es bastante más pequeño. No estoy hablando de los mismos 30 años, sino solamente de 30 años, no importa cuáles 30 años, ¿no? Lo ideal sería que fueran los mismos 30 años, pero simplemente pidiendo 30 años tendríamos solamente 2.510 estaciones. Y además no tendríamos continuidad, no serían completamente continuos estos registros. Le faltarían como el 15% de los datos en cada uno de los registros en promedio, por supuesto. Estas zonas son solamente estadísticas. Hay algunos registros que están casi completos y muchos otros que están mucho más incompletos que este 15% que yo estoy mencionando. Ahora, estos índices son índices que pretenden detectar cambio climático, y en ese sentido, en forma así muy simplona, podríamos decir, bueno, entonces necesitamos realmente 60 años, porque entonces necesitamos 30 años para calcular el clima como era hace un tiempo, y 30 años diferentes, independientes, para calcular cuál es el clima nuevo, el clima ya cambiado, ¿no? Y entonces, si le pidiéramos 60 años a la base de datos, nos quedaríamos nada más con 380 estaciones, que tampoco están completamente continuas, también tienen nada más una disponibilidad de 82% de los datos totales. Entonces, esto hace sumamente difícil seguir la recomendación de este grupo de expertos,
porque por un lado, ¿qué hacemos con estos datos faltantes? Por supuesto se pueden sintetizar de alguna manera, podemos encontrar maneras inteligentes de suponer ciertas cosas, etcétera, etcétera, pero cuando estamos hablando de extremos, digamos, no estamos seguros si la razón por la que no se midió en un cierto día era porque hacía demasiado calor, etcétera, etcétera. No estamos seguros si esta forma de sintetizar datos inexistentes en las series originales van a introducir o no van a introducir un sesgo, digamos, en los cálculos. La otra es, si nos vamos a este extremo, pues el número de estaciones que nos quedan es suficientemente poco como para que no se antoje interpolar entre ellas. O sea, podemos sacar los resultados para cada uno de los sitios, en principio podríamos, pero si nos dicen puedes detectar cómo es el cambio climático que se ha presentado en esta zona que está acá, pues yo no sé quién se atreva a interpolar, digamos, entre estas dos estaciones que están acá a distancias de, no sé, 350 kilómetros o alguna cosa de ese tipo, pero realmente no se antoja mucho, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer, y otra vez, no es en un mundo ideal, deberíamos seguir esas recomendaciones. La pregunta es, ¿cuándo vamos a tener la base de datos correcta para poder seguir las recomendaciones? Y la respuesta que yo tengo es, falta mucho tiempo o nunca la vamos a tener. Entonces, perdón por la sincronización ahí donde tengo que apuntar cada cosa. El Servicio Meteorológico Nacional, digamos, hizo una base de datos o interpoló una base de datos en una malla regular. La base de datos tiene nodos cada 0.2 grados, 20 kilómetros aproximadamente a la latitud de México, y esto permite de alguna manera el obtener un valor con la misma densidad sobre todo el país, pero un valor que no tiene huecos. Básicamente en cada uno de los días de la base de datos se puede interpolar con los datos que sí existían en ese día. Esto quiere decir, la interpolación no es de las mismas estaciones en todos los días, sino van cambiando las estaciones y van cambiando las estaciones a lo largo de los días, a lo largo de los años y a lo largo de las décadas. Pero es una estimación, digamos, si quieren verlo así, la mejor estimación que podemos obtener con la calidad de datos que tenemos. Esta base de datos originalmente se hizo para 40 años, 1961-2000, y yo he hecho una extensión de esta base de datos para 10 años más, de tal manera que cubra 50 años, cerca de los 60 años estos que mencionábamos. Entonces, cada una de estas crucecitas que aparece acá es uno de los nodos. En total hay 4.331 nodos sobre el territorio nacional. Por supuesto, la base de datos también tiene valores en el mar, que simplemente tiene un valor no disponible o desconocido, o la bandera que se use para ello, pero sobre el territorio nacional hay 4.331 nodos, y en cada uno de esos nodos hay 50 años continuos de datos. En pocas palabras, hay 18.250 días consecutivos de temperatura máxima, de temperatura mínima y de precipitación pluvial. La ventana es del 1 de enero de 1961 al 31 de diciembre de 2010. Por supuesto, la granularidad de la base de datos es diaria, porque los contadores requieren que así sea. Y otra vez ya había mencionado la separación entre nodos de 0.2 grados, que son aproximadamente 20 kilómetros, y solamente tiene tres variables: la temperatura máxima del día, la temperatura mínima del día y la precipitación diaria. Bueno, aquí podemos ver, en este caso, digamos como ejemplo, estas son las isolíneas de temperatura mínima para el 1 de enero de 1961, el primer día de la base de datos, ¿no? Otra vez, hay 18.250 de estos mapas, y 18.250 de temperatura máxima y 18.250 de precipitación pluvial. Como ejemplo, simplemente tomamos un sitio que era, por razones que no importan en este momento, de interés para nosotros, y además son números redondos. Un nodo que estaba ubicado exactamente en 100 grados oeste y 20 grados norte, que es aproximadamente a la mitad del camino entre México y Querétaro sobre la autopista, ¿no? Aproximadamente, y esto es simplemente un ejemplo. Acá se ve la serie de temperaturas máximas continua, o sea, aquí hay 18.250 valores,
y aquí las temperaturas mínimas. Por supuesto, cada una de estas líneas indica un cambio de año, es el 1 de enero de cada uno de los años, y aquí están, esto no está bueno, está en tiempo, pero en número de días, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si estuviéramos interesados en conocer o en detectar cambio climático en esta zona, aquí en esta celda que está, digamos, esta celda de 20 por 20 kilómetros que está centrada en el nodo 120, podríamos encontrar 11 estaciones climatológicas en esa base de datos original que les mostré. Serían estas 11 que está acá, aquí simplemente están los nombres sin municipio ni nada, y indican cuál es el primer día de medición y el último día de medición que está presente en la base de datos.